Como he sostenido debates sobre el diezmo en más de una ocasión, en sitios virtuales hechos para esto, una pregunta regular que me hacen es la siguiente. Si la Biblia habla que hay más de un diezmo, ¿por qué no se cumple a la letra esos diezmos? También me han dicho, ¿cuáles de esos 3 diezmos se debe cumplir? También esbozan preguntas relacionando a los diferentes diezmos que había en la ley de la siguiente manera. El diezmo bíblico tiene que darse a las viudas, huérfanos u extranjeros, y eso las iglesias tampoco lo hacen hoy. Bien, para reforzar voy a colocar varias personas argumentando de esa manera. Observe. Cuando nosotros hablamos de diezmo, directamente pensamos en el Antiguo Testamento. Lo primero que debemos saber es que no había uno, sino 3 diezmos. En total sumaban un 23% aproximadamente. Habían 2 diezmos normales y otro diezmo que se daba cada 3 años. Tenemos que entender también que el diezmo no era para la iglesia, era un sistema tributario del pueblo de Israel, de una nación que necesitaba sus impuestos, no solo para cuidar de cosas como el templo o para cuidar de las necesidades de los sacerdotes, sino también para cuidar de las viudas, de los huérfanos, de los más desamparados. Era un sistema tributario. Hay otra cosa importante a la hora de hablar del diezmo y para mí es esto también los pastores no lo comentan y para mí es necesario. No había un diezmo, habían 3 diezmos, 3 tipos diferentes de diezmos. No solo uno, el pastor habla siempre del diezmo, no hay que darle la 10ª parte a Dios, pero había 3 diezmos. El diezmo siempre era usado para sustentar a los que lo necesitaban y a los que trabajaban y a los que servían. Porque el diezmo era para sustentar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los forasteros y a los levitas, a la gente que servía a Dios a tiempo completo. Y hoy el diezmo sustenta de todo menos los necesitados. Mira todas las iglesias a tu alrededor, dime cuánto gastan en la propia iglesia y cuánto gastan en los necesitados. El diezmo, yo soy partidario del diezmo, pero del diezmo que se daba antes. Del diezmo que sustentaba a los siervos, del diezmo que sustentaba al huérfano, a la viuda, al necesitado, al forastero, del diezmo que pasaba cualquier mendigo por la puerta de esa iglesia y decía, no tengo nada, y la iglesia decía, pues aquí tenemos algo, mira, vamos y te compramos una bolsita de alimento. Ahora, veamos qué nos dice la Biblia, respecto a para qué servía el diezmo, y cuál era el uso correcto del diezmo. Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El uso correcto para el diezmo, según la Biblia, es el de dar de comer, a los huérfanos, y a las viudas, y dar parte de los diezmos, a los levitas. ¿Y qué debían hacer los levitas, los israelitas, el pueblo de Israel, con el diezmo? Pues dice la Escritura, y comerás delante de tu Dios en el lugar que Él escogiere, el diezmo de tu grano. Así lo vemos en Deuteronomio 14:23. Y los primeros 2 años comerían los israelitas sus diezmos. El tercer año, y de ahí en adelante, cada 3 años entregarían todo el diezmo de aquel año. A los levitas, la tribu sacerdotal de Israel, a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Como leemos en Deuteronomio 14:28-29. ¿Y quiere decir que no todos los diezmos fueron dados a los levitas? Mirad, tanto Deuteronomio 14:22 al 29 como Deuteronomio 26:12 enseñan que los levitas recibirían todos los diezmos solo del año tercero al año del diezmo. Según Deuteronomio 12:17-18, los demás años los levitas comerían los diezmos juntamente con los que los daban, participando también los hijos y los siervos. Los líderes religiosos, fijaos, los líderes religiosos del sistema iglesiero, de las iglesias de hoy en día, que piden los diezmos, los diezmos del dinero, ¿los piden cada 3 años? ¿O los piden cada mes o cada semana? ¿Comparte los diezmos con el extranjero, el huérfano y la viuda?
o los utilizan exclusivamente para su propio beneficio, enriqueciéndose algunos de estos pastorcillos y ministros del sistema iglesia? Mirad, dice de Números, el libro de Números 18:21, que Dios dio a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Contradice este texto a los dos de Deuteronomio? Pues no. Bien, ¿y por qué debía comer el israelita sus diezmos de los primeros 2 años? Pues para que aprendas a temer al Señor todos los días, como dice Deuteronomio 14:23. ¿Y dónde debía comer el israelita sus diezmos? Dice la Escritura que delante de Dios. Así lo dice Deuteronomio 14:26. Y solo en el lugar que Dios escogiere. Como dice el verso 23, comerlos era por tanto un acto sagrado. No cumplirían con su deber entregándolos a los sacerdotes el dinero. Tenían que comprar y comer ellos mismos lo comprado. Y la pregunta es, ¿dónde comen sus diezmos los que hoy por hoy diezman? ¿Dónde lo comen? Si hay que diezmar hoy en día, ¿por qué no habría de hacerlo tal y como fue hecho durante la era mosaica? ¿Y por qué nombró Dios a los levitas como recipientes de los diezmos de cada 3 años? El diezmo que se recoge cada semana en las congregaciones evangélicas no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Sencillamente porque no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y estipula. Fíjese bien lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versos 12 al 16. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, ¿en la semana? No, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, no al pastor, no al profeta, no al evangelista, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Fijémonos a quienes se debería de dar el diezmo cada 3 años. Al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Y qué dice? Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa. Y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luta. El primero que argumentó es un amigo español de nombre Juan Manuel Vaz. Él tiene un canal de nombre El Canal de Juan Manuel Vaz. El segundo vídeo proviene también de España. Se titula Diezmos, una ley para los judíos y la nación de Israel, o una ley para los cristianos y gentiles. Lo puede encontrar en un canal YouTube de nombre Falsos Maestros. No veo que se identifique quiénes son. El tercer vídeo se titula Dios no pide diezmos a su iglesia. Ese vídeo está en la plataforma TikTok. Desconozco a la persona que comenta, pero esos son sus argumentos. Y esa es la evidencia que presento de sus objeciones. Ahora bien, la Biblia habla de 3 diezmos, no 1. Eso es verdad. Y tenían diferentes aplicaciones o funciones. Pero dejemos que un rabino judío nos explique sobre estos 3 diezmos y sus funciones. El nombre de este maestro judío es Aaron Schlesinger. Tiene un canal YouTube de nombre Judaísmo Abierto. Y el nombre del vídeo se titula ¿Cómo se calcula el diezmo? Ahora bien, ¿a quién se le da el diezmo? Que es para los levitas y los sacerdotes. Los sacerdotes también son de la tribu de Levi. Fueron seleccionados los descendientes de Aarón. Aarón era un integrante de la tribu de Levi. Todos los hijos y nietos de Aarón, los descendientes, ellos son sacerdotes, así en el texto bíblico se lo menciona. Y
a ellos se les da el diezmo, a los levitas y a los sacerdotes. Para los levitas también hay un diezmo para toda la tribu de Levi, y para los sacerdotes hay específicamente, se le da el 10% a los levitas, y de ese 10% los levitas le dan a los sacerdotes el 10%. O sea, así es lo que está escrito en el texto bíblico. Pero se habla de otros diezmos también. Se habla del segundo diezmo, que el segundo diezmo uno lo extrae para uno. Es para comer en Jerusalén. Uno lleva todo el producto del segundo diezmo, o lo rescata por dinero, lleva el dinero y compra alimentos en Jerusalén. Es para uno, para disfrutar de todas las bendiciones que el Eterno le dio a uno. En Jerusalén come todo lo que quiere, él con su familia y todas las personas a las que quiera invitar. Eso es lo que está escrito con respecto al primer diezmo, segundo diezmo. Hay un diezmo del pobre también que está escrito en el texto bíblico, y eso depende del año, porque se estipuló que cada año, 7 años hay un año sabático. El primer año después del año sabático y el segundo se extrae el segundo diezmo. Después de extraer el diezmo para los levitas y los sacerdotes, de lo que queda se extrae el segundo diezmo. El primer y segundo año después del año sabático se come, uno mismo lo come con sus invitados, su familia. El tercer año después del año sabático corresponde diezmo al pobre, exclusivamente para el pobre. El cuarto, quinto año después del año sabático se extrae nuevamente el segundo diezmo, que es para uno, como dijimos, uno mismo lo disfruta ese diezmo. El sexto año es diezmo del pobre, el séptimo año la tierra descansa. Este maestro judío de aspecto señorial dice que el primer diezmo era para los levitas y sacerdotes. Eso se debía dar cada año. El segundo diezmo era para los mismos productores o dueños de la tierra. Ese diezmo lo recogían el primer año después de haber apartado el primer diezmo, y también lo recogían el segundo año, y era para una especie de vacaciones de tipo espiritual. El tercer diezmo era para los pobres. Ese se recogía el tercer año. Eso quiere decir que cada año se recogían 2 diezmos, uno para el levita y el otro, según el año, era para el mismo dueño de las tierras. Ese era el segundo año, o para dárselo a los pobres. Ese era el tercer año. Si todavía queda alguna duda, observemos otro vídeo de un pastor que tiene una capacidad notable para saber explicar. Soy Dorian Santana y en este video aprenderemos sobre los 3 diezmos que se registran en el Antiguo Testamento. Les será de consuelo saber que había 3 tipos distintos de diezmos en el Antiguo Testamento. Cada diezmo tenía un uso definido. Estos son los 3 tipos de diezmo: el diezmo de los levitas, el diezmo de las fiestas y el diezmo para los pobres. El primer diezmo, el diezmo de los levitas, es al que regularmente le llamamos diezmo. Pero luego nos encontramos con un segundo diezmo que tenía una función totalmente distinta. ¿Qué era este diezmo? Era un tipo de ahorro para celebrar ciertas fiestas. La ley le exigía al judío subir a Jerusalén en ciertas ocasiones, lo cual representaba periodos de vacaciones para la familia. ¿Cómo el padre de familia haría provisión para los gastos de vacaciones? Al apartar un segundo diezmo, tal y como lo presenta Deuteronomio 14, 22 al 27. El diezmo de las fiestas. Así, el segundo diezmo se empleaba a favor del ser humano para sus vacaciones, específicamente unas vacaciones con un propósito religioso. Y el tercer diezmo era para los pobres. Según Deuteronomio 14, 28 y 29, este diezmo se daba una vez cada 3 años. Como dice el texto, ese diezmo se debe depositar en sus ciudades para el levita, el huérfano, el extranjero y la viuda. Este amigo pastor tiene un canal YouTube de nombre Dorian Santana. El vídeo se titula
los 3 diezmos del Antiguo Testamento. Ahora, si habían 3 diezmos y en todos ellos se incluía al levita, el primero era dado exclusivamente para el mantenimiento de los levitas. El segundo era para el dueño de las tierras, y cuando subía a Jerusalén tenía que acordarse del levita. Deuteronomio 14, 26 al 27. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Y en el tercer diezmo, el trato con el levita era igual. Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Bien. Hice un programa tanto para la radio como para el canal YouTube titulado El diezmo en declaración implícita en el Nuevo Testamento o pacto. E hice una invitación que si estoy equivocado, pues que derriben alguna premisa o la conclusión que nos llevó el silogismo categórico. Con solo derribar una premisa me refutan. Hasta ahora no lo han hecho. Creo firmemente que el diezmo está en el Nuevo Testamento en declaración implícita y está en los siguientes versos. Primera de Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora bien, dice en 1 Corintios 9:13 que los que trabajan en las cosas sagradas, los que sirven al altar, debían comer del templo y participar de él. ¿Cómo era que comían y participaban del altar los levitas? ¿No era por el diezmo, primicias y ofrendas? Y Pablo dice que son los que anuncian el Evangelio, los que tienen ministerio, deben ser sostenidos de esa manera por causa de su ministerio. Y si hay alguna duda que son los ministerios, pues veamos lo que dice en 1 de Timoteo 5:17 y 5:18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ese es el que es digno de su salario, los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, ese diezmo debía ser dirigido a los que trabajaban en las cosas sagradas, a los que servían al altar. Tenemos que investigar entonces de los 3 diezmos que habla la Biblia, a quienes se refería el apóstol Pablo. Se debe entregar a los que trabajan en las cosas sagradas, los que sirven al altar. ¿Acaso eran los dueños de las tierras, es decir, el segundo diezmo,
los que trabajaban en el altar, en las cosas sagradas? No, no eran ellos los que trabajaban en el templo. Entonces, queda descartado que era el segundo diezmo. ¿Eran los pobres los que trabajaban en el templo, en las cosas sagradas, en el altar? Tampoco eran los pobres los que trabajaban en el altar, en el templo. También se descarta el diezmo de los pobres. Eran los levitas los que trabajaban en el altar, en las cosas sagradas. Entonces, el diezmo debe ser dirigido a los que anuncian el Evangelio. Y el apóstol Pablo hace una analogía que los que tienen ministerio, los que anuncian el Evangelio, son los que ahora ocupan el lugar de los levitas. Entonces, por inferencia, el diezmo que está vigente es el diezmo de sustento de los ministerios. Y podemos encontrar textos paralelos que demuestran que la persona llamada a ministerio debe ser sustentada por su llamado. Pregunto, ¿alguna vez el diezmo de los levitas se debía dar a los pobres? ¿Hay alguna referencia bíblica al respecto? No la hay. Ahora, sé muy bien que pueden crear la falacia del monigote de paja y decir que estoy diciendo que no se debe ayudar a los pobres y necesitados. Jamás he dicho tal cosa ni la he insinuado. 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Santiago 2:15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero el ayudar a los pobres y necesitados está previsto en el Nuevo Testamento de manera circunstancial. No hay necesidad de tener otro diezmo. Pero el caso es que el apóstol Pablo sí dice que los que anuncian el Evangelio deben ser sustentados de la misma forma que eran sustentados los que servían al altar o trabajaban en las cosas sagradas. Pero si esos pretendidos maestros no saben diferenciar la aplicación de los 3 diezmos, ni tampoco el tiempo de aplicación, sino que hacen una especie de revoltillo, eso demuestra que exhiben con jactancia sus ignorancias. El título del mensaje: Los 3 diezmos de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.